Ya, a ver. No te preocupes, Fanny. Ya, sí. A ver, ya. La serotonina, ¿sí? Es un neurotransmisor que se sintetiza a partir del triptófano, ¿ya? Eh, el cual se descubrió a mediados del siglo XX, el cual vieron en el suero ¿no es cierto? Unas moléculas que tenían propiedades vasoconstrictoras y a nivel del intestino aumentaban la motilidad gastrointestinal. ¿Sí? Y un poco, unos 5 años más adelante, ven que el sistema nervioso central actuaba, ¿no es cierto? También se liberaba como neurotransmisor, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente lo denominaban como serotonina o 5-hidroxitriptamina, ¿sí? ¿Ya? En el cual es un neuromodulador muy importante a nivel del sistema nervioso central, en el que está presente en 90% en el sistema gastrointestinal y en las plaquetas, ¿sí? Eh, Nuevamente en el sistema gastrointestinal como una molécula importante para estimular la motilidad o controlar la motilidad gástrica, y las plaquetas, ¿no es cierto?, para estimular, para regular, ¿no es cierto?, el proceso de activación plaquetaria. Y el resto se ha visto a nivel del sistema nervioso central. Eh, ¿Ya? ¿Ya? El, a nivel del sistema nervioso central, regulando un gran número de funciones en los que van desde efectos conductuales, van a tener efectos, ¿no es cierto?, sobre la recompensa, el apetito, la memoria, ¿sí? También estimulan la atención, la sexualidad, ¿sí? Por lo tanto, sus funciones son muy amplios y se ha visto que aparentemente la alteración en los niveles de serotonina a nivel del sistema nervioso central estaría asociado con múltiples patologías, ¿ya? Eh, ¿Qué lo vamos a ver en la clase? Primero, ya, la serotonina se almacena en vesículas, ¿ya? Para protegerlas del amado, que también al igual que, ¿no es cierto?, que con las catecolaminas, eh, va a degradar a la serotonina. La serotonina a nivel gastrointestinal, ¿no es cierto?, es liberada por las células enterocromafines, nuevamente ante diferentes estímulos como neuronales, ¿cierto?, colinérgicos o hormonales, como la gastrina, o a nivel mecánico, ¿sí? Se va a liberar esta molécula, la serotonina va a ser metabolizada a nivel del hígado, ¿ya? Y a nivel pulmonar en las células endoteliales del pulmón. Eh, la plaqueta, como ustedes saben, no es nucleada, ¿sí? Pero es capaz de captar la serotonina que está en la sangre y poder almacenarla para su liberación cuando se active la agregación plaquetaria. En neuronas del sistema nervioso central, las neuronas serotoninérgicas se liberan, como toda liberación, ¿no es cierto?, vesicular por depolarización y entrada de calcio. Va a actuar sobre receptores serotoninérgicos, va a tener los mismos mecanismos, ¿no es cierto?, de regulación de su reciclaje, o sea, puede difundir, puede ser recaptada eh, y puede ser degradada. Va a ser, si ustedes se fijan acá, la serotonina, ¿sí?, puede ser degradada por la MAO, ¿ya?, a un intermediario que es el ácido 5-hidroxiindolacético, ¿ya?, el 5-HIAA, y de ahí puede transformarse a
perdón, puede eliminarse, o podríamos también, por la aldehído reductasa, generar también el otro intermediario que es el 5-hidroxitriptofol, ¿ya? Por otra parte, la serotonina puede ser recaptada, ¿sí? Usando el transportador NAT, que es el transportador de noradrenalina, y ser metabolizada a N-acetil 5-hidroxitriptamina y poder ser metabolizada para la formación de melatonina, ¿ya? Ahora, a nivel de los receptores, se ha visto que, o se han descrito dos tipos de respuesta a serotonina, ¿ya? Se ha visto que existen los receptores M, que son bloqueadas por la acción de la morfina, y los receptores D, que son bloqueados por la dibenamina, ¿ya? En detalle, después en años posteriores, se han descrito ya 7 tipos de receptores serotoninérgicos que se describen desde el 1 al 7, ¿sí? 5HT1 a 7. Todos, con excepción del 3, están acoplados a proteína G. Ahora, se ha visto también que hay 5 subtipos de receptores tipo 1 que se denotan con la simbología 1A a 1F, ¿ya? Y 3 subtipos del 2, ¿ya? Que también van del A al C, 2A al C. Ahora, su localización, como les decía, van a ser muy amplios, tanto a nivel presináptico como postsináptico, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel periférico. Y vamos a ver algunas de las funciones, ya como ya se había adelantado, van a regular el apetito, estados emocionales, comportamiento sexual, actividad motora, regulación del sueño, regulación de la presión arterial, termorregulación, comportamiento agresivo, aprendizaje y memoria, modulación del dolor y la regulación de la función suprarrenocortical, ¿sí? Entonces, sus funciones son bastante amplias y nuevamente su alteración ya se ha descrito que podría traer, ¿no es cierto?, la aparición de ciertas patologías bastante importantes. Ya, a nivel de la motilidad intestinal o gastrointestinal, se ha visto que las células, como les decía antes, cromafines sintetizan, almacenan y liberan este neurotransmisor o neurohormonas, ¿ya? Van a facilitar los reflejos peristálticos, ¿sí? De tal manera de relajar el tubo digestivo, y de esa manera controlan la motilidad intestinal. Ahora, a nivel del sueño, esto se ha visto todavía en estudio, todavía no hay una clara definición, pero aparentemente la liberación de serotonina sería muy importante para el inicio y mantención del sueño, ¿sí? Se han descrito que neuronas del núcleo de Raffet, que está en el tronco cerebral, que ustedes ven aquí, ¿sí? Están más activas al despertar, ¿sí? De tal manera que su actividad disminuye con el sueño y cuando estamos en ondas lentas, y abolida completamente cuando estamos en el sueño profundo, ¿sí? De tal manera que se estaría, ¿no es cierto?, determinando que aparentemente eh, sus funciones, ¿no es cierto?, serían muy importantes, o mejor dicho, sí, la disminución progresiva
de la transmisión serotoninérgica sería muy importante para la mantención del sueño. Se ha visto que promueven en la serotonina el estado de alerta o facilita las acciones, por ejemplo, del sistema noradrenérgico para generar, ¿no es cierto?, el estado de alerta ante una conducta o un estado de alarma. Obviamente, la acción propiamente tal como se lleva a cabo aún son controversiales, aún están en investigación, porque no se saben bien, ¿no es cierto?, cómo ocurre las regulaciones entre los receptores pre- y postsinápticos, y cómo van a actuar, ¿no es cierto?, las transmisiones serotoninérgicas entre uno y otro núcleo cerebral y entre las mismas receptores pre- y postsinápticos. Por lo tanto, todavía eso está en investigación. Aunque igual vamos a hablar un poquito de algunas cosas de lo que se sabe. Con respecto a la regulación de la función suprarrenocortical, se ha visto que es clave en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. La serotonina estaría involucrada en la estimulación de la secreción de la ACTH. Si ustedes se acuerdan de fisiología, la ACTH se estimula por acción hipotalámica o por la liberación hipotalámica de la hormona liberadora de corticotropina, la CRH, ¿sí? Pero estaría bajo regulación de serotonina. A nivel de la musculatura vascular, va a depender mucho de los tipos de receptores, ¿sí?, en los cuales va a trabajar, pero puede producir contracción arterial y venosa, pero también puede estimular en concentraciones más elevadas la liberación de factores endoteliales que pueden llevar a la relajación, ¿sí? Por lo tanto, nuevamente eso está en discusión y un problema para el uso, ¿no es cierto?, farmacológico. A nivel del sistema cardiovascular, tiene efectos inótropos y cronótropos positivos. En concentraciones altas, estimula la liberación de noradrenalina a nivel del miocardio, por lo tanto va a tener un efecto inótropo positivo. Su aumento, ¿no es cierto?, en la liberación o por acción farmacológica podría generar fibroplasia de las válvulas cardíacas y generar un síndrome carcinoide. Por lo tanto, nuevamente, hay que tener cuidado con la administración farmacológica de la serotonina por las acciones sobre el sistema cardiovascular. A nivel plaquetario, nuevamente, como les decía, no se sintetiza la plaqueta, pero es captada, ¿sí?, por un transporte activo dependiente de sodio, de tal manera que cuando la plaqueta, ¿sí?, es activada, se va a liberar la serotonina como una forma, ¿no es cierto?, de estimular el fenómeno de agregación plaquetaria, empezar a llamar a más plaquetas para que empecemos a generar el trombo. Y además, obviamente, por su acción de vasoconstrictora en la zona, también va a contribuir a la vasoconstricción y a la limitación del flujo sanguíneo en la zona dañada. En estados patológicos, se ha visto que la transmisión serotoninérgica sería una de las causas de la migraña. ¿Sí? Se ha visto que en este tipo de patología, ¿qué hora es? Espera, que aquí me voy a quedar un poco porque más o menos una de las cosas que más se sabe con respecto a la transmisión serotoninérgica, entonces no quiero quedar en la mitad. Faltan 10 minutos, por momento. Ya. Entonces, a ver, la migraña, si bien es una patología que aún no se conoce bien porque tiene múltiples causas o multifactorial, sí se ha visto que aparentemente habrían ataques recurrentes unilateral y pulsátiles, ¿sí?, en los cuales
cuya intensidad sería variable, y lo que podría, ¿no es cierto?, generar incluso náuseas y vómitos, y cuya duración puede ir entre 4 horas a incluso 72 horas, con una mayor prevalencia entre mujeres que en hombres, y en edad adulta, ¿sí?, de 35 a 45 años, viendo que la intensidad puede aumentar incluso con la edad. Y se ha visto incluso que hay 7 tipos de migraña, en los cuales se pueden dividir en 2 grupos, en el cual el más común es el que se denomina sin aura, que abarca, ¿no es cierto?, el 80% de los casos, y el otro que es con aura, el cual se termina como la migraña clásica, que da el 15% de los casos. Y aparentemente el desencadenante de esta patología estaría relacionado con la dilatación de los vasos intracraneales extracerebrales, ¿ya?, lo que lleva a activación del trigémino y liberación del neuropéptido. Y ya, generando inflamación, ¿ya?, por obviamente el aumento de la dilatación de los vasos de la meninge, la activación de proteínas plasmáticas, activación de plaquetas, de granulación de mastocitos. Por lo tanto, obviamente, eso empieza a generar, junto con la liberación de factores proinflamatorios, un aumento de o de la liberación de factores que van a activar los nociceptores. Por lo tanto, va a haber una mayor transmisión del dolor y una disminución del umbral de la generación de potenciales de acción de esas neuronas, de tal manera que empiezan a mandar más potenciales de acción, y obviamente con la percepción de una mayor sensación de dolor, una hiperalgesia. Ahora, la serotonina en esta migraña aparentemente se debería a una disminución de esta serotonina en la sangre y en la plaqueta, ¿ya?, de tal manera que se ha visto que durante el ataque de migraña, en orina empieza a haber un aumento de los metabolitos de la serotonina, de tal manera que, como ya le habíamos visto que era un vasoconstrictor, al disminuir los niveles de serotonina, empezaría a generar o a ver, ¿no es cierto?, a presentar una vasodilatación. ¿Sí? Esa es la lógica con respecto a lo que le estaba diciendo anteriormente. Se ha visto que la administración de serotonina intravenosa o de agonistas de serotonina, como la ergotamina y la dihidroergotamina, abortan el desarrollo del dolor de cabeza espontáneo, ¿sí? De tal manera que se llegó ¿ya?, a deducir finalmente que aparentemente este sistema serotoninérgico, ¿sí?, o de algunos receptores de serotonina, podrían ser importantes en el control, ¿no es cierto?, de la progresión y de la aparición y tratamiento de la migraña. Por lo tanto, los fármacos más eficaces que se han dado son los fármacos agonistas de los receptores 1B y 1D, que se llaman triptanes, ¿ya? Ahora, también se ha visto que la transmisión serotoninérgica tendría una participación también importante en la aparición de otras patologías, por ejemplo, la bulimia nerviosa. Como se sabe que la serotonina es un modulador del apetito, se habría ya descrito que una disminución de la actividad serotoninérgica podría llevar al aumento de la sensación de necesidad de ingerir alimentos. Y por otra parte, ¿no es cierto?, que cuando aumenta la actividad serotoninérgica, esta necesidad de ingerir alimentos disminuye, ¿sí? Por lo tanto, aparentemente, las personas o las mujeres, principalmente, que generan bulimia nerviosa, poseen una actividad serotoninérgica disminuida.
Por otra parte, en la demencia se ha visto que nuevamente serotonina podría tener y una baja de la transmisión serotoninérgica podría estar involucrados también en la aparición de algunos tipos, ¿no es cierto?, cuadros de demencia, principalmente, ¿no es cierto?, estados depresivos, ansiedad, agitación, agresividad de estos pacientes, ¿ya? En pacientes con Alzheimer, que es un tipo de demencia, se han visto que la baja en la transmisión serotoninérgica, ¿ya?, podría llevar a aumento de los síntomas psicóticos de esta enfermedad. Nuevamente, en general, la patología de la demencia se debe a una degeneración neuronal, ¿sí? Por lo tanto, también cuando hablamos de la disminución de los niveles de serotonina, se estaría debiendo también a una que libera serotonina. Con respecto al alcohol, al consumo de alcohol y la serotonina, se ha visto que en alcoholismo la neurotransmisión serotoninérgica central se altera, ¿ya?, y podría estar relacionado con 3 patrones de comportamiento generados al alcoholismo, que es la agresión impulsiva, estados de humor negativo y disminución en la respuesta a la ingesta de alcohol. ¿Qué quiere decir? Que empieza, ¿no es cierto?, a tener o a generar, ¿no es cierto?, la necesidad de ingerir más alcohol, ¿sí? A eso me refiero. Con respecto a la ansiedad, se ha visto que la serotonina tendría también o jugaría un rol importante en la ansiedad, ¿sí?, pero no se ha detallado completamente cuál es la participación clara, precisa, ¿ya?, pero aparentemente se ha visto en algunos datos experimentales que la estimulación con algunos receptores de dopamina podrían generar, ¿no es cierto?, algunos cuadros de ansiedad. Con respecto al síndrome carcinoide, ¿ya?, se ha visto que esto también estaría relacionado con una hiperfuncionalidad, por ejemplo, de las células endocrinofines, por lo tanto, de una hipersecreción de serotonina, ¿ya? Y esto podría llevar, ¿no es cierto?, a una aumento, ¿no es cierto?, a una proliferación excesiva de estas células y obviamente la generación de tumores. Y obviamente como si aumenta el nivel de serotonina, lo que vamos a ver es obviamente rubefacción, diarrea, broncoconstricción, hipotensión, ¿sí? Bueno, a nivel clínico, obviamente, como ya se lo había nombrado, la determinación del metabolito, ¿sí?, de la serotonina es la principal análisis clínico. Y en depresión, ¿sí?, también aparentemente la transmisión de serotonina estaría... sí. ¿Sabe qué? Aquí voy a quedar. Acuérdense que quedo con depresión porque aquí tengo varias diapositivas y no tenemos tiempo. No quiero dejarlo a la mitad, ¿ya? Yo les iba a hacer control hoy día. No me quedó el tiempo. No me quedó el tiempo. Ya, a ver, muchachos, se los adelanto ahora. Mañana les voy a hacer el control que les iba a hacer hoy día, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, bro. Ya. De entrada, lo vamos a hacer al comenzar y va a ser un control corto, ¿sí? Ya. Que estén bien.
Cuídense, nos vemos mañana. A los que están en fisiología, nos vemos mañana en nuestro maratón. Sí, el fármaco... el fármaco... ¿Ya? Oh, chuta, ¿verdad? Gracias. Sí, eso es lo que tenía que hacer. Es que tengo acá la línea abierta. A ver, déjame ver si no se me cerró. Ahí está. Ya, a ver. Es un poquito. Profe, Dígame. mañana hay control de fisiología igual, ¿no? Sí. Ya. Ya. Álvaro, Gustavo Alfaro, Presente. Catalina Alfaro, Presente. Saadi, Krishna, Araneda. Gracias. Javiera Castro, Presente. Ignacia Catrileo, Presente, profe. Yanis Cofré. Yanis. ¿Yanis no está? Ya. Millaray Durán. Presente, profe. Mailén. Mailén Fortini. Sebastián Garcés. Presente. Fátima. Presente, profe. Ibarra. No. Javier Ibarra. Álvaro Jiménez, gracias. Presente. Ya. Andrea Leiva. Andrea Leiva. ¿No? Joshua Millar. Joshua. Joshua. No. Kevin Olivares. Presente. Andrea Paredes. Presente, profe. Danixa. Danixa. Vania. Está. Presente. Camila. Camila Rojas. Presente, profe. Ah, Danixa se acaba de unir. Ya. Santiago Sepúlveda. Santiago Sepúlveda. Cristian Valenzuela. Presente, profe. Sandra Vargas. Presente, profe. Fernanda Vázquez. No. Nicolás Yacín. Presente. Fernanda Vázquez. ¿No? Ya. Listo. Estamos. Que estén súper bien. Cuídense, nos vemos mañana. Control de entrada. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos.